La década infame fue un periodo de la historia de Argentina que comenzó en 1930 con el golpe de estado cívico-militar que derrocó al presidente radical Hipólito Yrigoyen, y finaliza en 1943 con un nuevo golpe de estado militar que derrocó al presidente conservador Ramón Castillo. Este periodo se caracterizó por la ausencia de la participación popular, pueblo, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país. En este periodo hubo varios contextos. Contexto mundial: la Gran Depresión, crisis del 29 en Estados Unidos. Una crisis muy profunda que se propagó por todo el mundo capitalista y que tuvo repercusiones no solo económicas, sino también políticas. Ante esta situación, algunos gobiernos tomaron medidas proteccionistas, donde crearon juntos reguladoras de precios y producción de granos, carnes y demás. También se reestructuró la YPF y se creó el Banco Central. Segunda Guerra Mundial. Los problemas sin resolución desde 1918 y las tensiones de la década de 1930 condujeron a esto. Movimientos totalitarios. Debido a la crisis, diferentes movimientos radicales y autoritarios adquirieron influencia. Italia en el fascismo Mussolini, Alemania en el nazismo Hitler y España en el franquismo de Franco. Contexto económico. Crisis del modelo agroexportador. Afecta al sector agropecuario, que dependía del comercio exterior. Las economías agrarias entran en crisis. Se desarrolla una economía agraria industrial. Surge la caída de la bolsa de Wall Street. Crack de 1929 de la bolsa general. Gran recesión mundial. Caída de la producción. Caída de los salarios. Desocupación. No había créditos internacionales. Impulso de la industria, declive final del modelo agroexportador y su reemplazo por una incipiente industrialización por vía de la sustitución de importaciones. Rol del Estado: se dejaron de lado los principios del liberalismo económico y el Estado intervino activamente en la sociedad y en la economía. Estableció impuestos a la importación y densidad como se gestionan los pocos recursos existentes. Aspectos sociales. Procesos migratorios internos. Las migraciones internas hacia ciudades industriales constituyeron uno de los fenómenos más importantes de la época. Como consecuencia del desarrollo industrial y la incorporación de estos migrantes, los sectores trabajadores cambiaron mucho. Asentamientos. Las migraciones del exterior son reemplazadas por migraciones provenientes del interior. Los migrantes se establecen en las ciudades industriales en barrios precarios llamados villas miserias. Y por último, crisis social. El lento proceso de industrialización que generó importantes movimientos migratorios no fue acompañado por criterios de distribución de la riqueza nacional. Los obreros se organizan y a fines de la década protagonizan importantes luchas y huelgas. Aspectos políticos: fraude y corrupción. El periodo se caracterizó por una importante crisis institucional y moral. Eran usual el fraude y la corrupción. Los grupos dirigentes únicamente lograban retener el poder político por vía del golpe de Estado y a través del fraude electoral. El golpe de Estado de 1930 fue encabezado por Uriburu, donde destituye a Irigoyen. Vuelven los antiguos conservadores, oligarcas, que defendían el modelo agroexportador. También ayudó Justo, Partido Demócrata Nacional, Unión del Partido Conservador, Socialistas Independientes y la Unión Cívica Radical Irigoyen. Este fue detenido en la isla Martín García. Los opositores odiaban el radicalismo, lo llamaban la chusma. El fraude electoral se dio mediante la anulación de elecciones y la falta de la ley Sanz Peña en algunos casos. Régimen oligárquico. A través de la violencia y el fraude, impidió la participación política de la mayoría y una minoría decide las cuestiones que involucran a todos. Conclusión de la época. La década infame y el fraude patriótico son los pilares de una de las etapas más negras de la historia política argentina. La voluntad popular fue continuamente bastardeada, la violencia fue la moneda corriente, hubo numerosas quiebras de negocios y empresas.